Sonreía como un santo. En los sermones hablaba de redención, de perdón y de amor eterno. Nadie en Cedar Falls sospechaba que bajo esa voz suave se escondía algo más oscuro que el pecado. ¿Cómo puede un hombre predicar la salvación mientras entierra cuerpos en su propio hogar? La mañana del hallazgo comenzó con campanas de misa y terminó con sirenas. En el centro del pueblo, entre vitrales y plegarias, el infierno acababa de abrir su puerta. Las campanas aún resonaban cuando Lydia Crane colocó flores sobre el altar. Sus manos temblaban, pero nadie lo notó. Para todos, ella era la esposa del santo, el ejemplo de virtud. Detrás de esa serenidad, su mirada parecía buscar algo que no debía ver. En el pueblo se hablaba de fe, pero en esa casa la fe tenía olor a tierra húmeda y secreto sin nombre. Mientras Edward caminaba por la calle principal, todos lo saludaban con respeto. Era el pastor, el guía, el que escuchaba sin juzgar. Su sonrisa era un símbolo, un refugio, pero cada paso que daba resonaba sobre una historia que nadie conocía. Dicen que el mal no siempre grita, a veces reza en silencio. Marta Díaz, periodista del diario local, nunca creyó en santos. Su instinto le decía que la sonrisa del pastor escondía algo. Aquella mañana encontró un sobre en su buzón, una fotografía borrosa, una mujer desaparecida hace 20 años, y un mensaje escrito con tinta roja. Búscalo, donde reza. Esa noche ella bajó al sótano con una vela encendida. Edward dormía arriba, respirando con calma. Ella no buscaba respuestas, buscaba paz, pero el silencio allá abajo pesaba como piedra. En la oscuridad, un frasco de vidrio reflejó la llama, y por un instante creyó ver un ojo observándola. La fotografía no salía de la mente de Marta. La comparó con los archivos del periódico y halló el nombre. Ellen Porter, desaparecida en 1999. El último lugar donde fue vista. La iglesia de Cedar Falls. Mientras la lluvia golpeaba el cristal, Marta comprendió que esa imagen era una invitación o una advertencia. El detective Samuel Rourke recibió la llamada de la periodista con escepticismo. Había escuchado rumores antes, pero su instinto lo empujó a escuchar. Un pastor ejemplar, una mujer desaparecida y un sobre sin remitente. El comienzo de algo grande o de una cacería equivocada. Sin saberlo, el santo ya estaba en su radar. Esa noche, Edward cenó con su familia como siempre. Oró en voz baja, agradeciendo por la paz del hogar. Lydia lo miraba con una sonrisa vacía. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero dentro reinaba una calma forzada. Cuando los niños subieron a dormir, el silencio volvió, y en ese silencio, Edward bajó la vista hacia el sótano y sonrió. En el archivo del condado, Marta y Rourke descubrieron algo imposible de ignorar. Cada mujer desaparecida había asistido a la iglesia de Cedar Falls. Fechas distintas, pero una misma firma en las listas de ayuda social. Reverendo Edward Crane. Mientras tanto, Edward escribía en su diario. Su letra era precisa, hermosa, casi sagrada. Entre plegarias y pasajes bíblicos, una frase se repetía: el alma se limpia bajo tierra. Afuera, la lluvia cesó, y en el sótano, el agua comenzó a filtrarse por las grietas del suelo, como si el pasado intentara salir. El reverendo Crane seguía oficiando sus misas como si nada. Las sillas llenas, los fieles arrodillados, los cantos elevándose hacia el cielo. Pero bajo la iglesia, el eco de cada oración parecía responder con otro sonido. El goteo constante del sótano. Marta y Rourke ya observaban desde el fondo,
sabiendo que la fe y el miedo compartían el mismo techo. Esa misma tarde, Rourke consiguió una orden para registrar los archivos de la iglesia. Edward observaba desde su despacho con una calma aterradora. Ningún gesto de culpa, solo serenidad. Cuando el detective lo saludó, el pastor respondió con una sonrisa. A veces, hijo, buscar la verdad te lleva a lugares donde Dios no entra. El sótano estaba cerrado con doble cerrojo. Edward decía que era solo almacenamiento, pero las cerraduras eran nuevas, demasiado nuevas. Rourke pidió una orden de registro completa, mientras Marta contactó a familiares de las desaparecidas. Cada historia tenía el mismo final. Una última confesión con el pastor Crane. La búsqueda ya no era de fe, era de huesos. Esa noche, Lydia despertó sobresaltada. Escuchó pasos sobre el suelo, el mismo sonido que había aprendido a ignorar por años. Abrió la ventana. El viento soplaba con furia, y en el jardín la tierra parecía removida. Por primera vez, entendió que su casa no era un templo, era una tumba. Al día siguiente, Rourke regresó con una orden firmada. Edward los esperaba en la puerta, sereno, vestido de negro. La cámara policial grabó todo. El crujido de las bisagras, el descenso por las escaleras, el aire que se volvía más denso a cada paso. Cuando la linterna iluminó el rincón final, el detective no pudo hablar. En la pared había nombres tallados. 20 Tonton T. El sonido del metal rompiendo el cerrojo retumbó como un disparo. Rourke descendió primero, con la cámara encendida. Marta lo siguió con el corazón en la garganta. El aire era espeso, húmedo, casi vivo. En un rincón, una mesa de madera cubierta con sábanas. En otra pared, una cruz formada por clavos oxidados. El silencio se volvió insoportable hasta que Rourke dijo apenas un susurro. «Dios mío». No eran rumores. El olor era insoportable. Entre cajas apiladas, encontraron frascos con etiquetas escritas a mano, fechas, nombres, versículos. Dentro, fragmentos conservados en líquido ambarino. Lydia en la puerta no podía moverse. Todo lo que había evitado ver durante 20 años ahora respiraba frente a ella. Y Edward, arriba, se arrodillaba en silencio, rezando. Arriba, Edward abrió la Biblia sobre la mesa del comedor. Buscó un pasaje de Job y leyó en voz baja, sin lágrimas, sin miedo. Las sirenas se escuchaban a lo lejos. En su mirada no había culpa, solo la serenidad de quien cree que ha cumplido su misión. Cuando los agentes subieron, él ya esperaba, con las manos entrelazadas. Cuando lo arrestaron, no opuso resistencia. Marta observó cómo lo subían al coche patrulla mientras el pueblo despertaba incrédulo. Algunos lloraban, otros rezaban. Lydia no dijo palabra, solo miró hacia el jardín, donde los agentes cavaban entre las flores. Con cada palada de tierra, el mito se deshacía y el santo se convertía en lo que siempre fue, un monstruo con fe. Horas después, el sótano fue sellado. Los agentes catalogaron cada objeto, cada frasco, cada resto. Rourke permaneció un momento a solas antes de cerrar la puerta por última vez. El aire estaba frío, pero en el suelo aún se veía húmedo. Levantó la linterna y vio, grabadas con cuchillo, las palabras que nunca olvidaría. El cuerpo muere, el alma se entierra. Días después del arresto, los investigadores revisaron cada rincón de la casa. En un compartimiento del escritorio hallaron 20 cintas numeradas, todas con la misma etiqueta escrita a mano, confesión. Lo que escucharon no eran simples registros, eran sermones privados, diálogos con las víctimas. Edward no las mataba en silencio. Les hablaba de fe,
de pureza, de redención y luego de sacrificio. La voz en las grabaciones era calma, casi afectuosa. Edward guiaba a sus víctimas a rezar. Les pedía que cerraran los ojos, que confiaran. En la última cinta, una mujer llora y pregunta si verá el cielo. Edward responde con ternura: «Ya estás allí». Los agentes apagaron la máquina. Nadie dijo una palabra durante varios minutos. Mientras tanto, en la celda del condado, Edward escribía sin parar. Fragmentos de sermones, citas bíblicas, confesiones que nadie le pedía. Parecía tranquilo, casi satisfecho. Cuando Rourke lo visitó, le preguntó por qué grabó todo. Edward levantó la vista, sonrió y dijo: «Para que no olviden el sonido del perdón». Marta publicó el reportaje completo: El santo de Cedar Falls. Las cintas se filtraron. El país entero escuchó su voz. No era un grito, era una oración. Las calles se llenaron de cámaras, de curiosos, de creyentes confundidos. Algunos seguían defendiendo su fe, otros quemaban sus retratos. En cada hogar, su voz sonaba distinta. Para unos, el mal, para otros, el arrepentimiento. Esa noche, Rourke escuchó la última cinta a solas. La voz de Edward le hablaba directamente, como si supiera que él la oiría algún día. «Todos tenemos un sótano, detective», decía. «La diferencia es quién se atreve a abrirlo». Rourke apagó la grabadora y permaneció en silencio. El juicio de Edward Crane fue el más seguido en la historia del estado. Cadenas nacionales transmitían cada palabra, cada gesto, cada pausa. Para muchos, seguía siendo un hombre de Dios. Para otros, el demonio disfrazado de redentor. Cuando entró a la sala, nadie respiró. Caminó despacio, con la misma calma con la que había enterrado su fe. Durante el testimonio, Rourke relató cada hallazgo con la voz quebrada. Mostró fotografías, objetos, las grabaciones. Marta observaba desde la prensa, tomando notas con manos temblorosas. Nadie podía negar los hechos, pero lo más perturbador era escuchar la voz de Edward en la sala, recitando pasajes de las cintas, como si aún predicara desde el púlpito. El fiscal mostró las pruebas finales, las cintas, los nombres, las fechas, pero fue Lydia quien rompió el silencio. Declaró entre sollozos que había escuchado los ruidos, que había visto las manchas, que había elegido creer en su esposo antes que en el miedo. Él decía que salvaba almas, dijo. Y yo le creí. La sala entera quedó inmóvil. Cuando llegó el momento de declarar, Edward no negó nada. Dijo que había cumplido una misión divina. «No maté por odio», pronunció, «sino por compasión». Su voz era suave, casi hipnótica. Algunos jurados lo miraban con horror, otros con duda. Por un instante, nadie supo si estaban frente a un asesino o un mártir demente. El veredicto llegó tras 2 días de deliberación. Culpable en todos los cargos. Múltiples cadenas perpetuas. Edward sonrió, inclinó la cabeza y susurró una oración. Afuera, la multitud gritaba. Algunos lanzaban flores, otros piedras. Rourke encendió un cigarrillo y miró el cielo gris. Sonreía como un santo, pensó. Y quizá en su mente lo era. Han pasado 5 años desde el juicio. Cedar Falls intenta olvidar, pero el nombre de Edward Crane sigue apareciendo en sermones, en documentales, en los susurros del mercado. La iglesia reabrió bajo otro nombre, aunque las bancas siguen vacías. Algunos dicen que, al caer la tarde, aún se escuchan las campanas y una voz que reza desde el subsuelo. Marta sigue en el periodismo. Vive en otra ciudad, pero cada año vuelve a Cedar Falls
para dejar flores frente a la casa clausurada de los Crane. No lo hace por fe ni por culpa. Dice que escribe para que nadie olvide lo que un hombre puede esconder tras una sonrisa. El mal no siempre ruge, repite. A veces susurra en nombre de Dios. Lidia nunca volvió a hablar en público. Vive sola en una casa pequeña, lejos del pueblo. Cada domingo prende una vela y reza por las víctimas y por su esposo. Cuando apaga la llama, el silencio le responde. Nadie sabe si espera el perdón o el olvido. Tal vez ambos sean imposibles. Rourke se retiró de la policía. Nadie lo culpó. El caso lo había desgastado hasta el alma. Vive cerca del lago, lejos del ruido. A veces recibe cartas de extraños agradeciéndole por haber atrapado al santo. Él nunca responde. Guarda una sola cinta en un cajón cerrado con llave. No la escucha, pero tampoco puede destruirla. Dicen que el mal no muere, solo cambia de rostro. En Cedar Falls, la gente aún deja flores bajo el roble junto a la iglesia. Las cámaras ya no vienen, pero las miradas siguen. A veces un desconocido entra a rezar. Se sienta en el último banco y sonríe. Nadie pregunta su nombre. Quizás el eco de Edward Crane nunca se haya ido del todo.